Objeto. SCP-473. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Se prohíbe el acceso a todo el personal a un área de 5 kilómetros alrededor de SCP-473. Se prohíben las pruebas en humanos en este rango sin la aprobación de lo-5. Ante todo, hay que evitar la pérdida de vidas humanas en esta zona de 5 kilómetros. Se debe mantener una distancia adicional de 20 kilómetros con no menos de 2 unidades de combate de la Fundación en todo momento. Los buques no autorizados que entren en esta zona serán hundidos y su tripulación será eliminada. Los buques que se acerquen al sitio pero permanezcan fuera de la zona de riesgo de 20 kilómetros podrán ser aguardados y devueltos con el uso de amnésticos de clase A. Imagen del sonar de SCP-473. Descripción. SCP-473 es un galeón español naufragado característico de aquellos utilizados a principios del siglo XVI. Está en el fondo del océano en las coordenadas norte, oeste. La Fundación conoció la existencia de SCP-473 tras la pérdida de un buque de investigación tripulado por la universidad, censurado. Un equipo de búsqueda y rescate que se acercó a SCP-473 reportó anomalías en el audio como risas y pidiendo auxilio. Reportaron escuchar voces en inglés, español y un idioma desconocido. Los agentes infiltrados en censurado se desplazaron inmediatamente para cancelar la búsqueda, declarando como desaparecidos a la tripulación y al buque. Nota. Aunque el naufragio es designado como SCP-473, las anomalías presentes pueden deberse a la carga dentro del naufragio. No se recomienda seguir investigando este asunto en este momento. Efectos de proximidad. Los fenómenos a los que se exponen los navíos que se acercan a SCP-473 incluyen la presencia de voces incorpóreas, que pueden tener conocimiento del personal y las operaciones de la Fundación, y perturbaciones físicas menores, como vibraciones e impactos no identificados en el navío. Son comunes las perturbaciones eléctricas, que provocan fallos en la iluminación primaria y de emergencia. Esto resulta en una oscuridad absoluta dentro de un navío que, combinada con las voces persuasivas creadas por SCP-473, causa una desorientación extrema. Se aconseja al personal del área que confirme la presencia física de cualquier persona con la que mantenga comunicación y que ignore cualquier voz que no posea una fuente discernible. Los gritos de ayuda periódicos del agua, que proceden de SCP-473, son previsibles y deben ser ignorados. Se han observado movimientos espontáneos de objetos pequeños, pero han causado escasas interrupciones en las operaciones. Las armas y los objetos punzantes deben guardarse bajo llave en contenedores a una distancia máxima de 20 kilómetros de SCP-473. Anexo 1. Entrevista SCP-473-B. Entrevistado: J. Oficial ejecutivo, OE, del buque de la Fundación que identificó mediante sonar a SCP-473. Entrevistador: Dr. Hallen, jefe de proyecto de SCP-473. Introducción. El destructor de la Fundación navegó a 500 metros de SCP-473 antes de alejarse a una distancia de 3 kilómetros y hundirse. La evacuación del barco fue exitosa, excepto el capitán, pero se perdieron 16 tripulantes durante las 3 horas en las que la tripulación esperaba ser rescatada. Abajo hay una entrevista con el oficial sobreviviente de mayor rango. Comienzo del registro, 17 de abril de 2000. El destructor se hundió minutos después de localizar SCP-473. ¿Por qué no empieza por explicar cómo se dañó su navío? Bueno, sé lo que pasó, pero no cómo. A medida que nos acercábamos al sitio, estas voces se escuchaban cada vez más altas. Debajo de las cubiertas empezaron a informar de golpes fuertes contra el casco. La cosa se puso difícil a medida que nos acercábamos. La nave empezó a vibrar un poco y algunos de los dispositivos electrónicos se cortocircuitaron. El capitán nos ordenó dar la vuelta e intentó sacarnos de allí. Pero para cuando llegamos, ya habían empezado con los tornillos. ¿Podría explicarlo, por favor? Empezó a derrumbarse desde adentro. Tornillos, clavos, pernos en los malditos muebles, todo empezó a derrumbarse o a desatornillarse. Incluso algunas de las cosas soldadas en su lugar. Las voces también se volvieron desagradables.
Y esas desgraciadas siempre estaban tan serenos y tranquilos, incluso mientras sacudían el barco hasta el fondo del mar y lo destrozaban todo. Una de ellas hablaba de todas las grandes cosas que podía mostrarme. Otra era un galimatías que no pude entender, pero estaba enojada. Todos podíamos oír las voces, solo que no había cuerpos que los acompañaran. Se me hizo difícil decir qué voces eran las nuestras y cuáles eran las malditas, lo que fueran. ¿Cuándo fue la última vez que vio al capitán? Me dio la orden de dar la vuelta y me dijo que me ocupara de las cosas en el puente mientras revisaba algo bajo cubierta. No supe que había desaparecido hasta que di la orden de abandonar el barco y todo el mundo estaba en las balsas menos él. Dios, si solo hubiera sido el final. Empezamos a remar lejos del naufragio y le oímos gritar pidiendo ayuda. Estaba muy lejos, cerca del naufragio. Él y yo servimos juntos durante años, ayudamos a traer a SCP. Sé que fue él. Pensé que lo habían tirado por la borda o algo así. Y yo di la orden de una balsa para ir a buscarlo. Los vimos acercarse al horizonte, debieron estar a 2 o 3 kilómetros del naufragio cuando se hundieron. No se oyó nada, como si un pez tirara de un flotador de pesca para niños. He visto morir a hombres, pero sé que los envía a un lugar mucho peor. No pasó mucho tiempo después de que Daniels comenzó a susurrarme acerca de lo desgraciado que era, cómo los envía a todos a morir por nada. Dijo que la única forma de arreglarlo era saltar de la balsa y unirse a él. Quizás yo también lo hubiese hecho, si no fuera por los otros chicos de mi balsa. Pasamos horas remando, con nuestros amigos pidiendo ayuda a gritos detrás de nosotros. Incluso cuando estaban lejos de nosotros, no paraban de susurrarnos al oído. Mi amigo me dijo que era la cosa más hermosa que había visto. Nunca fue religioso, pero dijo que había encontrado a Dios. Dijo que solo quería que viera lo que Dios le había mostrado. No dejamos a nuestra gente atrás. Simplemente, no lo hicimos. Fin del registro. Conclusión. El catedrático y los colaboradores presentes en el buque de investigación han sido confirmados como adquiridos por SCP-473. Recomendamos que se tomen medidas extremas para evitar que el personal y los civiles mueran en las inmediaciones de SCP-473. Actualmente se aconseja mantener la contención en la ubicación actual debido al inherente peligro de recuperación y la posibilidad de un fortalecimiento exponencial mediante la adquisición de sujetos de clase D en cualquier sitio en concreto. Nota: el cadáver del sujeto de la entrevista J fue encontrado en su habitación el 24 de abril del 2000. Se sospecha de suicidio. Una nota cercana decía no debería haberlos abandonado. Se recomienda experimentar con SCP-473 como un posible cognito peligro. Anexo 2. La investigación continua ha encontrado que el catedrático dirigió a la desafortunada expedición de la universidad hacia la localización de SCP-473. A pesar de que sus notas de investigación parecen haberse perdido con él, su último correo electrónico enviado añade un poco de contexto a su expedición. Enviado el 15 de enero de 2000. Samantha, tienes razón, los papeles de la investigación son farragosos y nunca podría escribir lo que pienso. Ya sabes que él encabezó un pequeño ejército al sur de Ecuador y eventualmente mató al sumo sacerdote a cargo de apaciguar a su pai. Pero parece que también capturó a sus 2 hijas y consiguió que fueran devueltas a España como ejemplos de la población indígena. El maldito pervertido las quería como trofeos, o algo peor. De todos modos, el manifiesto del barco enumeraba un número de artefactos culturales en las pertenencias personales de las niñas. En esa lista había un artículo que creo que representaba al mismo Dios, y ese es el verdadero premio. El manifiesto enumera todo tipo de oro y artefactos que a la universidad le encantaría tener, incluso si no nos llevamos el premio gordo en este caso. Aún así, no puedo evitar emocionarme ante la perspectiva de traer de vuelta el grial impío de los incas. Te deseo lo mejor. Postdata. Mantengamos esto en secreto, sería un desastre si alguien lo supiese.